Ecuatorianos, recientemente en la plataforma de TikTok, el abogado William Belduma, conocido por sus análisis en redes sociales, realizó una serie de comentarios críticos sobre el señor Alberto Dajic. Las declaraciones de Belduma no solo cuestionan las ideas y propuestas de Dajic, sino que también tocan temas personales, lo que ha generado gran revuelo en la comunidad virtual. Vamos a mirar. Compare usted el costo laboral del Ecuador con los países. De manera puntual, este señor es un miserable, es un personaje patético, una persona impresentable, al que todos los ecuatorianos deberíamos repudiar de manera unánime. Y es que este personaje que se cree un opinólogo de primer orden, wow, bravo, el día de hoy, la nueva cara, la cara joven del Ecuador, este personaje de 70 años de edad, que quiere el día de hoy entrometerse en hacer política en el Ecuador una vez más, para perjudicarnos a todos los ecuatorianos. Poco más nos quiere ver como esclavos, que en el Ecuador, imagínense, $450 es una locura, a pesar de que $450 no gana el trabajador, porque debería ser $450 más el aporte a la seguridad social. Así se debería cancelar y pagar como la remuneración básica. En el Ecuador no se paga así, son $450 netos, de ahí se descuenta el aporte a la seguridad social del trabajador. ¿Acaso este personaje cínico no sabe, por ejemplo, que la remuneración básica en el Ecuador no alcanza para cubrir la canasta básica, valga la redundancia, que se encuentra en $767? Este impresentable nos ha dicho que supuestamente aquí en el Ecuador no es atractivo para la inversión extranjera de los gringos, de Japón, de Alemania, de otros países, porque aquí existe el 15% que se debe pagar de utilidades a los trabajadores. O a su vez, en el Ecuador existen derechos adquiridos por los trabajadores por luchas sociales como 13º, 14º, etc. Y es que en el imaginario de este sinvergüenza, ¿cómo puede ser que el perverso trabajador, imagínense todos ustedes, vaya a recibir $450 mensuales? Vaya a recibir 13º, 14º, sea partícipe de las utilidades de la empresa, y que supuestamente por eso ya no es atractivo el Ecuador para la inversión extranjera. Falso de falsedad absoluta. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la actualidad, el salario básico se compone del pago de 7.25 la hora de trabajo. Y estos 7.25 multiplicados por 8 horas de trabajo y multiplicados por los 30 días de trabajo del mes corresponde a un salario básico de $1,740. Y este multiplicado por los 12 meses del año, el salario básico sería de $20,880 en el año de trabajo de una persona que gana el sueldo básico en los Estados Unidos. En el Ecuador, poniéndole que el trabajador recibe $450 líquidos en su rol de pago, en el año recibe $5,400, que para nada se compara con los $20,880 que se gana en los Estados Unidos, dejando como ejemplo que en los Estados Unidos un trabajador que gana el sueldo básico, recibe al año $15,480 más que un trabajador ecuatoriano. Y es que para este miserable, que el trabajador ecuatoriano gane $450, resulta algo inaudito. Poco más, estos personajes quieren que todos los trabajadores sean esclavos modernos. Y pues para ellos, lo que ha dicho en otras entrevistas de este sinvergüenza, le he escuchado que ha expresado que un sueldo competitivo en el Ecuador sería un sueldo de $150 y que de ahí no más. Oiga, miserable, ¿por qué usted no gana $150? ¿Por qué no gana $150?
todos los que les rodean, a su familia, a sus familiares. ¿Por qué no les pone a ganar $150 a ver si mensualmente les alcanza? Si $450 no alcanza absolutamente para nada para los trabajadores. Estos son los asesores jóvenes. Esta es la nueva manera de hacer política de Noboa, trayendo a estos dinosaurios sinvergüenzas que han tratado de sepultar a los derechos de los trabajadores y que han peleado solamente por favorecer a los intereses clientelares a los que ellos pertenecen, a la gran empresa, a la gran industria, a los medios de desinformación, etc. Es lamentable ver ecuatorianos que, una vez más, ustedes, como Florindo, se equivocaron. Se equivocaron del medio a la mitad, porque eligieron a una persona que no tiene la más remota de las ideas de cómo administrar el Estado, de cómo administrar nuestro país, nuestro Ecuador. Y si mañana más tarde estos le quitan los derechos que tienen tus padres, Florindo, porque por ejemplo en diciembre tienen el derecho al 13º sueldo, para la época de clases en la costa y en la sierra tienen el derecho al 14º sueldo quienes tienen un empleo formal. Si es que le quitan esos derechos, mañana más tarde no vas a tener dinero para tus uniformes, no vas a tener dinero para los regalos de Navidad, para compartir una cena de Navidad con tu familia. Eso tenían que haber pensado antes de elegir a la peor de las opciones en el Ecuador. Es lamentable, ecuatorianos, que hayamos llegado a esta situación. Pero como les dije anteriormente, ¿y ahora qué tocará hacer? Es tal vez asentir y decirles, vean, ¿sabe qué? Hagan todo lo que les dé la gana. Porque a la final, por ejemplo, para mí, yo como abogado laboralista, tendré trabajo suficiente para defender los derechos de los trabajadores. Pero lamentablemente los trabajadores que sean despedidos, que sean echados de los puestos de trabajo, no tendrán esa fuente de ingreso de manera mensual y padecerán sus familias. Tendrán que emigrar como en la década de los 90 y como ya lo están haciendo los ecuatorianos por no encontrar una oportunidad dentro de nuestro país. Es lamentable las cosas que están pasando, pero nuevamente esta es la manera joven de hacer política con los viejos dinosaurios que destruyeron el Ecuador en el pasado. Las críticas de Belduma hacia Dajik son fuertes y directas. El abogado califica a Dajik como miserable e impresentable, en particular por su criterio de reducir sueldos, de privatizarlo todo, lo que, según Belduma, perjudica a los más vulnerables, a la sociedad, a los más pobres. Además, Belduma considera que muchas de las declaraciones de Dajik son inapropiadas y cuestionables, al punto de sugerir que debería recibir atención psiquiátrica. Estas declaraciones han generado opiniones divididas entre los usuarios de la plataforma de TikTok y de algunos otros. También ha respaldado la postura de Belduma y otros, sobre todo en las declaraciones que ha hecho Dajik en diferentes redes. Para culminar su mensaje, el abogado Belduma se dirige directamente a la juventud afirmando: esta es la política de los jóvenes que te ofrecieron, haciendo alusión a las promesas y propuestas dirigidas a este sector de la población. Este comentario invita a la reflexión sobre la política actual y el papel de los jóvenes en ella. Sin duda, este episodio es un reflejo de las tensiones y debates que se viven en la sociedad actual, donde las redes sociales juegan un papel fundamental como escenario de discusión pública. Y Ecuador, el periodista Anderson Boscan, conocido por sus investigaciones y denuncias en el medio digital La Posta, ha reaparecido en Ecuador tras varios meses de exilio por haber denunciado el caso conocido tanto como el Gran Padrino como el caso del Encuentro. Boscan ha regresado al país en medio de un clima de creciente tensión y expectativa. Un video que circula en las redes sociales ha capturado la atención del público y ha generado
un revuelo en el panorama mediático nacional. Si no tienes un buen día, imagina cómo será el día de Danilo Carrera Druet, el cuñado del presidente de la República. Ayer la Fiscalía General ha sorprendido al país luego de 10 meses de investigaciones, después de que la Posta publicara El Gran Padrino y muchas de las tramas de corrupción vinculadas a las empresas públicas que involucraban no solamente al cuñado del presidente, sino a muchos funcionarios públicos. La Fiscalía ha decidido que tiene motivos y hallazgos suficientes para formular cargos. Es decir, para empezar formalmente un proceso penal contra el señor Danilo Carrera Druet, quien para el momento de las publicaciones era todavía el presidente del directorio del Banco Guayaquil, el cuñado del presidente, figura paterna del presidente y por supuesto un hombre muy influyente en el gobierno de Guillermo Lasso. Además de Danilo Carrera, será sindicado, será procesado el señor Hernán Luque Lecaro, quien fuera uno de los duros de las empresas públicas, delegado del presidente del directorio de empresas, coordinadora de empresas públicas, el cargo formal, algo que complica también al gobierno de Guillermo Lasso en su intención de decir que hace un gobierno honesto, víctima de una patraña. Pues es hoy la Fiscalía, no ya el periodismo, la que asegura haber encontrado motivos suficientes para llevar a un juicio a su cuñado, a su ex supergerente de empresas públicas, al ex gerente de CNEL, el señor Antonio Icaza, y al lobista célebremente conocido Leonardo Cortázar, entre otros. De prosperar la formulación de cargos, Carrera enfrentará un proceso que ya le advierte un segundo, porque el proceso será por delincuencia organizada, que es un delito concurrente, un delito que por lo general debe venir de la mano con otro tipo de delitos, en este caso en particular, concusión, cohecho, peculado, delitos contra la administración que se investigan en contra de Guillermo Lasso y su familia. En el mencionado video, Boscán advierte sobre la gravedad jurídica que enfrenta Danilo Carrera, sugiriendo que podría estar involucrado en un delito de delincuencia organizada si se llegara a confirmar esta vinculación por parte de la Fiscalía. Carrera podría enfrentar una pena de cárcel por los delitos cometidos. Además, Boscán menciona a otro individuo, Luque Lecaro, como parte de los involucrados en este caso y quien, según él, se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Estas afirmaciones han suscitado una serie de reacciones y especulaciones en torno al caso y a los involucrados, y todo el mundo esperando que Fiscalía dé luz y un veredicto a lo que está ocurriendo con el caso del Gran Padrino. De prosperar la formulación de cargos, Carrera enfrentará un proceso que ya le advierte un segundo, porque el proceso será por delincuencia organizada, que es un delito concurrente, un delito que por lo general debe venir de la mano con otro tipo de delitos, en este caso en particular, concusión, cohecho, peculado, delitos contra la administración que se investigan en contra de Guillermo Lasso y su familia. La reaparición de Anderson Boscán y sus declaraciones contundentes han puesto nuevamente en el foco mediático el caso del encuentro. Tras meses de investigaciones, la Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto y ha comenzado a citar a los presuntos involucrados en este caso. El tema, que ha tenido repercusiones políticas y sociales, se encuentra en un punto crítico donde la justicia deberá actuar con diligencia y transparencia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados. Miremos qué pasa. Pero la situación se torna muchísimo más grave cuando vemos que cada vez el país está más lleno de incertidumbre. Ecuador, otra más. Y atención, en los tiempos modernos las redes sociales se han convertido en una plataforma esencial para el análisis y discusión de temas políticos y jurídicos. El doctor Mauro Andino, reconocido analista político y jurídico, recientemente se pronunció a través de su cuenta de TikTok sobre las promesas electorales realizadas por el presidente electo Daniel Noboa. Una de las más resonantes fue la garantía del libre acceso a la universidad pública.
Daniel Noboa es el nuevo presidente del Ecuador y por el bien del país esperamos tenga el mayor de los éxitos. Una de sus propuestas de campaña fue garantizar el libre acceso a la universidad pública para que más de 90,000 chicos que aún no pueden estudiar la carrera de su preferencia, una vez que transcurra su mandato, al fin puedan lograrlo. Este importante objetivo solo se conseguirá si existe la voluntad política para devolver el presupuesto que les corresponde a las universidades públicas y cofinanciadas. El recorte presupuestario del gobierno de Lasso las afectó profundamente. Es importante entender que el problema del acceso a la U no pasaba simplemente por el examen de la Cenecid, sino que obedecía a otras razones de fondo. La falta de cupos, por ejemplo, es el resultado del incremento de la demanda en el ingreso a la universidad. Es decir, son cada vez más chicos y chicas los que prefieren estudiar y no trabajar, lo cual evidentemente es deseable y destacable. Este aumento en la demanda de cupos se debía a que durante el periodo 2007-2017 la clase media creció, producto de que más de 2 millones de personas salieron de la pobreza y extrema pobreza. Esto originó que miles de jóvenes que antes se veían obligados a trabajar para ayudar económicamente a sus familias, decidan estudiar y aspiren a un título profesional. Obviamente, al aumentar el número de chicos que decidían ir a la U, los cupos existentes resultaban insuficientes, pues a mayor número de estudiantes también se necesitaban más profesores, más aulas, más laboratorios, más investigadores, más personal administrativo y más infraestructura. Consecuentemente, si Daniel Noboa quiere cumplir con su oferta de campaña, debe comprender que el problema no es solamente el examen de admisión, sino fundamentalmente falta de inversión pública por parte del Estado. A mayor presupuesto, mayores capacidades institucionales de las universidades para gestionar la demanda de cupos, otorgar un mejor servicio, cubrir toda la demanda existente y, sobre todo, garantizar el derecho constitucional a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. La educación superior ha sido un tema de discusión constante en la agenda política de muchos países. La promesa de Daniel Noboa de garantizar el acceso gratuito a la universidad pública generó expectativas y dudas entre la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo se financiaría este proyecto? ¿Qué medidas se tomarían para asegurar la calidad educativa? ¿Cómo se gestionaría el aumento potencial de estudiantes? Todas estas preguntas y más fueron abordadas por Mauro Andino en su exposición. Con un enfoque analítico y basado en datos, Andino desglosó los pasos y estrategias que el presidente electo debería considerar para cumplir con esta ambiciosa promesa de campaña, que ojalá la cumpla. Si Daniel Noboa quiere cumplir con su oferta de campaña, debe comprender que el problema no es solamente el examen de admisión, sino fundamentalmente falta de inversión pública por parte del Estado. A mayor presupuesto, mayores capacidades institucionales de las universidades para gestionar la demanda de cupos, otorgar un mejor servicio, cubrir toda la demanda existente y, sobre todo, garantizar el derecho constitucional a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. El video de Mauro Andino no solo se convirtió en una herramienta informativa para miles de ecuatorianos, sino que también circuló de manera viral en la red, demostrando el poder y alcance de las redes sociales en la actualidad. Es esencial que las promesas electorales se analicen a fondo y se discutan de manera abierta para garantizar la transparencia y la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía. La clara y concisa exposición de Andino es un ejemplo de cómo los expertos pueden contribuir al debate público y enriquecer la discusión nacional. El escenario político en Ecuador continúa siendo un hervidero de controversias y acusaciones. Pamela Aguirre, destacada asambleísta por la Revolución Ciudadana,
ha reiterado en diversas ocasiones que Rafael Correa es víctima de una persecución política. Esta afirmación se ve respaldada por la reciente divulgación de audios que, según Aguirre, evidencian esta situación. Él es un perseguido político. Existen 13 petitorios al Interpol por el caso sobornos que han sido negados por el Interpol. Existe un órgano en el Interpol que se llama la Comisión de Ficheros. Y esta Comisión de Ficheros indica al gobierno ecuatoriano que Rafael Correa es un perseguido político. Tal es así que el Reino de Bélgica le ha dado el asilo en calidad de refugiado político a Rafael Correa. Él camina libremente por Bélgica, él es conferencista en el Parlamento Europeo, es una persona completamente libre. Viaja mucho a México también el expresidente, ¿no? Viaja por todo lado, viaja por todo lado, viaja por todo lado, viaja a Argentina, viaja a México, viaja a España, hace poco hizo el Camino de Santiago, muy contento porque pudo hacerlo junto a sus hijos, viaja muy seguido a Francia, donde viven sus hijas. El presidente camina libremente por la Unión Europea. ¿Y por qué hago un énfasis en la Unión Europea? Porque yo creo que nadie creería que la Unión Europea está encubriendo a un prófugo. Todo lo contrario, la Unión Europea le ha dado asilo por perseguido político y es lo que actualmente tiene esa calidad. Y nosotros no creemos en la justicia de Ecuador, o ustedes creen en la justicia de Ecuador, que dejan libres cada cierto tiempo asesinos, a narcotraficantes. Ustedes creen en la justicia de Ecuador, donde el caso León de Troya ni siquiera ha sido investigado. Creen en la justicia de Ecuador, donde Rubén Cherres sigue siendo un muerto que le ha convenido al gobierno. Creen en la justicia de Ecuador, donde no hay avances de la investigación del caso Villavicencio. Nosotros no creemos en la justicia de Ecuador y para eso existen organismos internacionales. La persecución política es una figura que está reconocida en varios tratados internacionales, tales así que sus casos están siendo revisados en varios organismos internacionales. Las alegaciones no se quedan únicamente en la divulgación de audios. Se ha señalado otra serie de violaciones al debido proceso, con figuras clave del sistema judicial del país siendo señaladas por errores en el manejo de los casos relacionados con Correa. El juez Xela ha reconocido públicamente que tanto la fiscal Salazar como la jueza Camacho cometieron errores de gran magnitud en sus funciones de acuerdo a los audios. Estos supuestos errores han llevado a que los casos de Correa sean presentados ante organismos internacionales. Aguirre argumenta que detrás de esta persecución se encuentra la oligarquía criolla del país, la cual, según ella, rechaza las propuestas de equidad fiscal impulsadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, destinadas a beneficiar a los sectores más desfavorecidos. En conclusión, la situación de Rafael Correa y las acusaciones de persecución política han polarizado aún más el panorama político ecuatoriano. Las declaraciones de Pamela Aguirre refuerzan la narrativa de que existen sectores poderosos dentro del país que buscan mirar los esfuerzos de gobiernos pasados por establecer una mayor equidad. La aparición de estos audios y las admisiones públicas de errores judiciales serán sin duda puntos de discusión en el futuro cercano del debate político del país. El escenario político ecuatoriano se vuelve a ver sacudido por acusaciones y controversias. Esta vez con el asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, Coms Córdoba, al frente, utilizando el hashtag "El tiempo nos da la razón". Córdoba cuestiona la demora de la fiscal en abordar el caso Encuentro y hace alusiones directas al actual gobierno de Guillermo Lasso. Aquellos que vienen luchando, que desean luchar contra la corrupción y son los primeros que defienden la corrupción. Esa es la mera realidad que está viviendo el país. Se les cayó la careta, señores. El juicio político que nosotros habíamos presentado, nuestra observación lo dice con claridad. Se encuentra la responsabilidad política en la infracción constitucional por peculado. Así es. No quisieron engañar diciendo que no hay un tema penal. No. Y me refiero a las palabras del señor Cucalón cuando era asambleísta. Lo decía con mucha claridad, que para hacer un juicio político no se necesita un juicio penal. Y así lo determina la misma Corte Constitucional que le dio paso precisamente a este juicio político. Compañero asambleísta Troya, no mienta.
esa prueba sobre el Temis, yo la pedí como prueba de oficio. Así hay que hablar. Aquí está. El informe que ustedes hicieron, que hizo Carondelet, sencillamente un mamotreto, que le engañaron al pueblo ecuatoriano diciéndole que no pasaba nada y que quisieron salvarlo al presidente el día sábado, yéndose en contra precisamente de la ley orgánica de la función legislativa y su reglamento. No me dieron paso a mi moción, señores. La moción donde se incluía las observaciones, los análisis y los razonamientos lógicos y lógicamente que develaba más que otra cosa que tenía que el presidente ir a juicio político. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no tenían los votos. Los corruptos huyen a la verdad. Esa es la razón, señores. Nos dicen que no hay pruebas. ¿Cuál es la prueba, pues? Ahí está el examen de la Contraloría que determina 6 millones de dólares de perjuicio, señores. Señor presidente, permítame poner y evidenciar que nosotros como Comisión de Fiscalización también hicimos una investigación. Permítame proyectar un video, por favor. Conocían de las anomalías en Flopec. El día de hoy, a las 11:30 de la mañana, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el primer informe de investigación y fiscalización elaborado por mi despacho a la empresa pública Flopec y se concluye enviar a las autoridades competentes, a la UAFE, al SRI, al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, al señor presidente de la República. Conclusiones. 1. En la actual administración de EP Flopec ha existido una clara vulneración de la Constitución de la República del Ecuador, así como de la ley que rige el transporte de hidrocarburos en nuestro país. 3. Remitir el presente informe a la Contraloría General del Estado, con la finalidad de que realicen respectivos exámenes especiales respecto a las irregularidades que han ido a evidenciar dentro de las adjudicaciones de los procesos de contratación del arrendamiento de los remolcadores y lanchas de propiedad de EP Flopec, así como se realice un examen especial respecto del manejo de las tarifas de fletes EP Flopec y la reducción de los ingresos de la misma en el año 2021 versus los años 2018, 2019 y 2021. 4. Remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado para que se realice la respectiva investigación respecto a los presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada en los que podrían encontrarse inmersos las compañías. Esta con claridad. ¿Cómo que no sabía que había corrección en un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Nosotros investigamos y le apoyamos a la asambleísta Cordero unánimemente. Eso fue el 9 de septiembre de 2021. Con mucha claridad, el señor Lazo sabía toda la información al respecto. Pero miren, este tema que firmaron, lo hicieron en silencio, calladito. Esto le perjudica al Estado ecuatoriano y con esto les garantiza para que automáticamente se renueve ese contrato y le hacen el perjuicio al pueblo ecuatoriano entre los aspectos. Permítame, señor presidente, proyectar otra fotografía, por favor, una fotografía que está ahí. Miren, aquí está la evidencia más clara. Es decir, ¿qué dice el señor Fernando Villavicencio el 19 de marzo de 2023 a las 9:22? Los contratos de fletamiento de buques con Andrés Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo que hicieron las autoridades del gobierno del señor Lazo es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con la mafia. Aquí hay que parecer y ser. Señor Fernando Villavicencio, no puede ocultar a usted su vínculo también con la corrupción. Usted pretendió salvar al señor Lazo ahí precisamente el día sábado. Ha violentado el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ha violentado el artículo 30, numeral 5.2 y numeral 8 del reglamento de la ley. Porque el señor Lazo se va porque se va a su casa. Coms Córdoba no se ha mordido la lengua al referirse a lo que él percibe como maniobras dilatorias y posibles intentos de encubrimiento por parte de la Fiscalía. Sugiere que esta demora podría ser una cortina de humo para desviar la atención de los presuntos vínculos corruptos del gobierno de Lazo. Además, señala directamente a familiares y allegados del presidente, como su cuñado Danilo Carrera y Hernán Luque Lecaro, insinuando su implicación en actos de corrupción relacionados con empresas públicas. Córdoba también critica la estrategia política del gobierno, sugiriendo que, al no tener suficientes votos para evitar un juicio político, recurrieron a tácticas como la muerte cruzada para garantizar su impunidad.
Permítame, señor presidente, proyectar otra fotografía, por favor, una fotografía que está ahí. Miren, aquí está la evidencia más clara. Es decir, ¿qué dice el señor Fernando Villavicencio el 19 de marzo de 2023 a las 9:22? Los contratos de fletamiento de buques con Andrés Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo que hicieron las autoridades del gobierno del señor Lasso es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con la mafia. Aquí hay que parecer y ser. Señor Fernando Villavicencio, no puede ocultar a usted su vínculo también con la corrupción. Usted pretendió salvar al señor Lasso ahí precisamente el día sábado. Ha violentado el artículo 135 de la Ley Orgánica de Función Administrativa. Ha violentado el artículo 30, numeral 5.2 y numeral 8 del reglamento de la ley. Porque el señor Lasso se va porque se va a su casa. En conclusión, para reforzar su argumento y brindar un contexto más amplio a sus seguidores, Coms Córdoba compartió un video de archivo de la Asamblea destituida en el que él mismo se pronuncia sobre la corrupción del gobierno de Lasso. Ese material se presenta como una evidencia más en su campaña por desvelar lo que él considera la verdadera cara del actual gobierno ecuatoriano. En un clima político cada vez más tenso y polarizado, este tipo de acusaciones resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Nosotros respondemos a 18 más menos ecuatorianos, no a María Paula Romo, no a una ministra del terror, no a una asesina. En una reciente entrevista con Blanco y Negro Periodismo, Yajaira Urresta, destacada asambleísta de la Revolución Ciudadana, abordó un tema de interés político: la posibilidad de que su partido establezca alianzas con María Paula Romo. Esta pregunta ha generado gran expectación en el escenario político ecuatoriano, y las declaraciones de Urresta prometen arrojar luz sobre la postura de Revolución Ciudadana en este asunto. Construye ha dicho que no va a hacer alianzas, bueno, María Paula Romo ha dicho que no van a hacer alianzas con ustedes, los asambleístas de Construye, bueno, porque ustedes estamos hablando de María Paula. ¿No? Pero bueno, ella maneja la bancada de Construye. Una persona no hace un partido. Pero ella no maneja la bancada de Construye. Voy a tomar un paréntesis uniendo su primera pregunta con este análisis. María Paula no hace un partido. Nosotros somos correístas. Nosotros respondemos a 18 más menos ecuatorianos, no a María Paula Romo, no a una ministra del terror, no a una asesina. Que en este octubre del 2023 hemos conmemorado más de 300 víctimas. Así que si María Paula Romo el día de mañana sale a cualquier medio de comunicación a querer hablar desde sus vísceras, porque siempre lo hace así, pues tomémoslo como es, las palabras viscerales de una asesina. Pero no pongamos esas palabras en valiosos asambleístas que puede tener Construye. Yajaira Urresta dejó en claro su posición firme en la entrevista, enfatizando que la Revolución Ciudadana no se basa en la figura de una persona, incluyendo a María Paula Romo. La asambleísta subrayó que su partido responde a la voluntad y los intereses de más de 18 millones de ecuatorianos, y no a individuos específicos. Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones fue su calificación de asesina hacia María Paula Romo, lo que evidencia la tensión y el enfrentamiento político en la escena ecuatoriana. En conclusión, la declaración de Yajaira Urresta sobre la posible alianza con María Paula Romo arroja luz sobre la complejidad de las relaciones políticas en Ecuador. Está claro que la Revolución Ciudadana no ve con buenos ojos la idea de colaborar con Romo, y su uso de un lenguaje tan fuerte resalta la polarización y el antagonismo en la política ecuatoriana. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de las alianzas y coaliciones en el país y cómo estos desacuerdos podrían impactar en el panorama político en el futuro cercano.
En medio de un clima político tenso en Ecuador, el doctor Ismael Quintana, un destacado constitucionalista, emitió un llamado a la unidad y al diálogo en un momento crucial para la nación. Sus declaraciones surgen en respuesta a recientes pronunciamientos de María Paula Romo que han generado controversia en el ámbito político. A continuación exploraremos la perspectiva del doctor Quintana en su llamado a superar la polarización. De las bancadas. El doctor Ismael Quintana enfatizó la importancia de dejar atrás la política mezquina y la polarización que han marcado el panorama político ecuatoriano en los últimos tiempos. Argumentó que todas las bancadas, sin importar su afiliación política, deben unirse en un diálogo constructivo para abordar los desafíos que enfrenta el país. Además, hizo un llamado al presidente Noboa para que no preste atención a las declaraciones controvertidas de María Paula Romo, indicando que es fundamental centrarse en la construcción de soluciones para el bienestar de la nación. En conclusión, las palabras del doctor Ismael Quintana resaltan la necesidad urgente de un enfoque más colaborativo y menos divisivo en la política ecuatoriana. En un momento en que las tensiones políticas están en aumento, su llamado a la unidad y al diálogo proporciona un recordatorio valioso de la importancia de superar las diferencias partidistas en beneficio del país. Queda por verse cómo resonarán estas palabras en el ámbito político y si se traducirán en acciones concretas que conduzcan a una mayor estabilidad y cooperación en nuestro querido Ecuador. Y atención, el conocido analista y político Ángel Tipantuña ha vuelto a hacer declaraciones impactantes sobre la gestión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Esta vez basándose en los resultados de una encuesta realizada por Sigayut. Tipantuña afirma que el gobierno de Lasso se encuentra en la mira de la crítica, catalogándolo como el peor presidente de la región y el peor presidente de la historia. En este artículo exploraremos las razones detrás de estas afirmaciones y el impacto que podrían tener en la percepción pública sobre el mandato de Guillermo Lasso. El gobierno delincuente, el gobierno del encuentro de Guillermo Lasso ha sido evaluado como el peor presidente en la región. Una de las causas sería tantos niveles de violencia, inseguridad y muerte ocasionado por este gobierno. Además, llegó los apagones. Esta realizada por una consultora internacional, Sid Gallup, quienes recopilaron las opiniones de la población.
sobre la gestión presidencial en la región de muy buena y buena, arrojaron los siguientes resultados. Primero, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 88%. Segundo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con 76%. Tercero, Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, con 61%. Cuarto, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, con 58%. Quinto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, con 42%. Sexto, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, con 36%. Séptimo, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con 33%. Octavo, Alberto Fernández, presidente de Argentina, con 22%. Noveno, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, con 19%. En el puesto número 10, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, también con 19%. En el puesto número 11, Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, con 18%. En el puesto número 12, Dina Boluarte, presidente interina de Perú, con el 13%. En el puesto número 13 y último lugar se encuentra nada más y nada menos el presidente del encuentro, Guillermo Lasso, con el 13%. ¡Qué vergüenza! De un grupo de 13 presidentes en la región, por lo menos hubiera quedado siquiera en un cuarto lugar, pues. De 13 presidentes de la región, queda en último lugar, Dios mío, ¡qué vergüenza! Mientras nuestros deportistas y académicos alcanzan en las competencias y concursos a nivel mundial los primeros lugares y traen premios de oro al país y ponen en lo más alto al Ecuador a nivel mundial. Pero este gobierno saliente de Guillermo Lasso ha quedado en último lugar en ese grupo de 13 presidentes de la región y pone al Ecuador en la vergüenza mundial. Y por eso este gobierno no saldrá por la puerta grande, saldrá corriendo de la presidencia por el sótano. Pero ¿por qué obtiene el presidente Lasso esta calificación en la región? Porque a más de no haber cumplido con su plan de gobierno, con la que llegó a la presidencia de la República engañando a la población, ocasionó tanta inseguridad, violencia y muertes jamás visto en la historia del país. Como ejemplo, veamos una nota de prensa publicada por el portal Primicias este 25 de octubre de 2023. Datos calientes. Las cifras espeluznantes. Las muertes violentas en Ecuador no dejan de crecer. Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, 6.044 personas fueron asesinadas en el país. Es decir, en este periodo de 290 días, en el país se ejecutaron 21 muertes violentas cada 24 horas. Una persona fue asesinada cada 69 minutos. O sea que en el gobierno de Guillermo Lasso, cada una hora fue asesinada una persona en el país, Dios mío. Si esa medida se mantiene en lo que resta del año, el país podría cerrar 2023 con un sangriento récord de 7.607 asesinatos en un año. En todo el año 2022 hubo 4.603 muertes violentas, por lo que el incremento sería del 65.3%. Y si se compara la cifra con 2019, el último año antes de la pandemia del COVID-19, en cambio, el aumento sería del 540.9%. Con lo que se demuestra el poblado más violento de América Latina está en Ecuador. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, la mejor forma de medir la violencia y criminalidad en un país es la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes. Este indicador permite compararlo con otros países, sin importar el tamaño y la población de cada uno. Si el promedio diario de muertes violentas registrados en el Ecuador hasta el 18 de octubre se mantiene, el país cerrará en 2023 con una tasa de 44.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La peor cifra de la historia. Y para que vean ustedes, aquí presentan un cuadro comparativo de las tasas de muerte por cada 100.000 habitantes. Pero miren, qué desgracia, cómo nos han hecho daño. Pero este gobierno, no contento con estas cifras trágicas que deja el país, sigue destrozando al Ecuador. El gobierno acaba de anunciar que habrá apagones. Nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Ahora mismo desde las empresas eléctricas ya están comunicando que varios sectores se quedarán sin el servicio de energía eléctrica en distintas fechas. Miren ustedes cómo están publicando en este momento mismo, en qué lugares y en qué fechas la población va a quedar sin el servicio de energía eléctrica. Eso está comunicando el gobierno nacional respecto a apagones. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque este gobierno delincuente, este gobierno del encuentro, resultó ser tan inútil, tan incapaz, tan corrupto, tan torpe como él mismo se lo dijo. Y no sé qué más decirles. Por culpa de este gobierno, el país queda en total ruina. Pero frente a una tragedia, siempre tenemos que tener una esperanza mínima, por lo menos. Según Ángel de Pantuña, la encuesta arroja resultados desfavorables para la administración de Guillermo Lasso.
señalándola como la peor en comparación con otros líderes regionales. El analista argumenta que la percepción de que el gobierno de Lasso ha contribuido a un aumento significativo en la inseguridad, la violencia y las muertes en el país han sido un factor clave en estos resultados. Además, Tipantuña menciona la preocupación causada por los anuncios de apagones programados, lo que amenaza con afectar a diversos sectores y sus actividades cotidianas. Con estas declaraciones, el analista espera que el nuevo gobierno encabezado por Noboa pueda abordar estos desafíos y gestionarlos de manera efectiva. En conclusión, las afirmaciones de Ángel Tipantuña sobre la gestión de Guillermo Lasso, basadas en la encuesta, resaltan la creciente insatisfacción y preocupación en Ecuador. Mientras el país enfrenta desafíos en materia de seguridad y energía, la percepción pública sobre la presidencia de Lasso parece haber caído en picada. Ahora, la atención se centra en el nuevo gobierno de Noboa y su capacidad para abordar estos problemas y restaurar la confianza en el liderazgo político. Y atención Ecuador, medidas de racionamiento de electricidad son anunciadas por el ministro Fernando Santos. El ministro de Energía, Fernando Santos, ha emitido un importante anuncio que impactará la vida de los ciudadanos en diferentes regiones del Ecuador. La noticia se centra en la implementación de racionamientos de electricidad que buscan hacer frente a los desafíos energéticos actuales. Estos racionamientos no solo generarán un cambio en la rutina diaria de la población, sino que también plantean cuestionamientos sobre su efectividad y las implicaciones para la seguridad y la vida cotidiana. Nos estaba ayudando la hermana República de Colombia, suministrando aquella energía que por la falta de agua no generaban nuestras plantas hidroeléctricas, pero nos han dicho que ellos están sufriendo el mismo problema y tienen que disminuir la energía disponible para el Ecuador. Hemos tratado de suplirla reparando el parque de generación térmica, algo se ha logrado. Pero tenemos que ser sinceros con el país, no alcanza la generación para cubrir la demanda. Y por lo tanto nos vemos en la necesidad para precautelar que no exista un colapso eléctrico, el disponer cortes puntuales y temporales del suministro de energía eléctrica en el país. Creemos que durante el día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, habrá necesidad de cortes. Cada empresa eléctrica de distribución hará los cortes de la manera que cause menos de disrupción a la ciudadanía, a el sector productivo. Estos cortes serán temporales, por supuesto, hasta que entre nueva generación que vamos a contratar. Serán de alrededor de 4 horas en el día en la región sierra y en la región oriental, y 3 horas al día en la región costa. Durante el día, en la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. Según las declaraciones del ministro Santos, los racionamientos eléctricos se llevarán a cabo en horarios específicos entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde en la costa. La interrupción de energía tendrá una duración de 3 horas diarias, mientras que en la sierra y oriente esta se extenderá a 4 horas. Estos cortes de electricidad plantean preocupaciones sobre cómo afectarán la productividad, el comercio y la calidad de vida
en las personas en estas áreas, especialmente en tiempos de creciente dependencia de la tecnología y la energía eléctrica. En conclusión, la medida de racionamiento eléctrico anunciada por el ministro Santos refleja la urgencia de abordar los problemas energéticos que enfrenta el país. Sin embargo, también genera incertidumbre en cuanto a su eficacia y los desafíos logísticos que plantea para la vida cotidiana de los ciudadanos. Además, la decisión de evitar cortes de luz durante la noche y madrugada debido a la inseguridad plantea una serie de interrogantes sobre cómo garantizar la seguridad de la población en estas horas críticas. Es evidente que la implementación de estos racionamientos eléctricos requerirá una cuidadosa planificación y una comunicación efectiva para minimizar su impacto en la sociedad y garantizar un suministro eléctrico confiable. Pero a criterio personal, el equipo de comunicación del ministro de Energía debe de establecer horarios para que la gente fije un horario y así no tenga tantos problemas. Y atención frente a una denuncia que ha entregado Jorge Glass en una conferencia de prensa sorprendente. El ex vicepresidente de Ecuador hizo públicas graves acusaciones en su contra. En primer lugar, reveló que fue notificado de una denuncia por asesinato relacionada con un incidente ocurrido en 2016 en el que se le acusa de la muerte de un joven que se lanzó desde un puente en Quito. Además, Glass mencionó que Soledad Padilla le exigió una suma considerable de dinero para evitar la difusión de ciertos audios, destacando que la denuncia presentada por Padilla es por intimidación y no por acoso. Pero no, aquí viene la sorpresa. Me notificaron por una investigación por asesinato. Jorge Glass y Rafael Correa y Glass, ahora nos investigan por asesinato, por una denuncia presentada, por favor la lámina en pantalla, en el 2019 por hechos que ocurrieron en el 2016. Quiero que noten, por favor, la presentación. Quiero que vean esto en la línea de tiempo sobre esta denuncia presentada por un ciudadano en el 2019, un padre atormentado y mi más respetuosa consideración de que su hijo se habría lanzado del puente del Chiche en Quito en el año 2016. Y hace la siguiente narrativa de los hechos. Dice este señor, que guardo su nombre por respeto, en una denuncia presentada en Babahoyo en el 2016, que Jorge Glass fue a un concierto de Metallica en Quito con su hijo, lo cual es cierto. Aquí está la noticia. Mi hijo pequeño en ese entonces. Y que alguien me tomó una foto, salió en la prensa, y que la seguridad habría... La anterior, por favor. Y que la seguridad habría pedido que borre la foto. Esto está narrado, y además el periodista se llama Javier Reyes. Pero sin embargo dice este señor, que perdió a su hijo, y lo siento mucho, lo lamento mucho, tiene que ser algo terrible, que él presume que la persona que tomó la foto en el concierto de Metallica en el año 2016 era el hijo. Metallica en el año 2016 era el hijo, y que lo maltrataron y por lo tanto por eso se lanzó de un puente en el 2016. Ospina, creo que es Juan Carlos Ospina, puedo equivocarme, se reúnen con un delegado de Alexis Mera, yo no lo sabía, dice que para mostrar audios, y efectivamente la señora Soledad Padilla repartió audios, creo que son como 20, pidiendo $350,000 o ella denunciaría por acoso o intimidación. Otra cosa que hay que aclarar, la denuncia que tengo es por intimidación, no por acoso.
Sin embargo, la señora Padilla ha hecho un comunicado público, al igual que lo he hecho yo. Es una verdadera situación lamentable que temas personales se conviertan en una telenovela para una suerte de mezcla de prensa rosa en los noticieros. Pero ahí está la prueba de que los dos estuvieron, porque esta es la fotografía tomada en el estudio jurídico del abogado Ospina, donde estaba el abogado Diego Racines, y le pidieron $350.000 o iban a publicar los audios que además la señora Padilla ya los había entregado a la posta. Todo era un tema planificado por meses. La siguiente lámina, por favor. Aquí a esta oficina la señora Padilla llegó con 2 o 3 vehículos blindados, ahí están las fotografías, con fuerza de choque, con unos malandros con chalecos antibalas, con el señor Ferdinand Álvarez dentro del carro, mientras acá arriba la señora Padilla me gritaba, me ofendía, me hablaba cosas que no deberían hablarse delante de su madre, pero lo hizo. Esto es una denuncia por extorsión. Aquí la tengo, no la puedo entregar, no quiero cometer ningún tema que puedan decir que estoy publicando información en un proceso de indagación. Solo quiero que se fijen en que está firmada y el sello de recibido, chaleco antibalas, como que ustedes me van a pegar un tiro. Quiero solicitar de la manera más formal al comandante general de la policía y a la señora fiscal general del Estado que garanticen la protección, el cuidado, la seguridad del otrora miembro de Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez, y la señora Soledad Padilla y todas las personas que ellos quieran. No, ya esto es un absurdo. Ahora resulta que yo soy de los lobos, que soy de esta banda, que soy esto, que soy lo otro, por el amor de Cristo, señores. Un poco de coherencia, un poco de sensatez, un poco de sindéresis y la responsabilidad que yo comparto ahora con ustedes de ser comunicadores a través de medios de comunicación. Así que son 3 partes muy específicas de mi rueda de prensa. Jorge Glass detalló los eventos que lo llevaron a ser notificado con la denuncia por asesinato, enfatizando que considera estas acusaciones como un intento de difamación y persecución política en su contra. Asimismo, señaló que Soledad Padilla, la persona que le solicitó $350.000 para no divulgar ciertos audios comprometedores, ha interpuesto una denuncia por intimidación en su contra. Esta revelación ha generado un gran revuelo mediático y plantea interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones y las motivaciones detrás de estas acciones legales. En conclusión, la conferencia de prensa de Jorge Glass ha sacudido la escena política y mediática en Ecuador, ya que ha expuesto acusaciones de asesinato y extorsión. El ex vicepresidente ha solicitado protección para Ferdinand Álvarez y Soledad Padilla, y ha instado a las autoridades a garantizar su seguridad. El desarrollo de estos eventos y el desenlace de las denuncias presentadas por ambas partes serán temas de gran interés público en las próximas semanas. Se espera que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la validez de dichas acusaciones. Este país está hecho pedazos.